Como recién mencionaba Samuel, habíamos terminado de ver, bueno, la semana pasada tuvimos ahí una enseñanza especial en el contexto del mes de la Biblia, entonces estuvimos animándonos a ser fieles, a ser constantes, a ponernos las pilas en la lectura, en el estudio de las Escrituras, en asimilarlas. Pero sí, la semana anterior habíamos estado viendo la conversión de Saulo, que por ahora le llamamos Saulo. El Señor todavía está haciendo una tarea, un trabajo de moldear su corazón y lo está convirtiendo en Pablo. Por ahora se lo menciona como Saulo y es muy significativo después de ese cambio de nombre. Vamos a verlo un poco más adelante. Habíamos dicho que este capítulo 9 es como dentro del estudio del libro de los Hechos, es un capítulo bisagra donde hace un cambio grande, donde el Evangelio se había estado cumpliendo ese bosquejo de Hechos 1:8, habían llenado Jerusalén ya con enseñanza, había sido esparcido el Evangelio por toda Judea, había llegado a Samaria por medio de Felipe, que el Señor había utilizado a Felipe como el evangelista para llegar hasta Samaria con el Evangelio, y ahora en este capítulo 9 el Señor está llamando, o escoge más bien, un nuevo instrumento humano para esta última parte de su plan revelado en Hechos 1:8, que es hasta lo último de la tierra, llevar el Evangelio, que fueran testigos hasta lo último de la tierra, y es precisamente Saulo este instrumento, y vimos hace 2 semanas atrás que la verdad es que si vos veías el perfil de Saulo, decías, si hay una persona que no es... sería él. ¿Cuál es el último que hubieras dicho que era el escogido de Dios para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra? El último que hubieran pensado era Saulo. ¿Por qué? Por causa de su antigua identidad que el Señor estaba precisamente ahora transformando. Tiene este encuentro con Cristo camino a Damasco y el Señor le cambia la identidad y le cambia el propósito. Él era un fariseo muy celoso. Y habíamos visto la semana pasada por qué este celo de perseguir a los cristianos, de querer llevarlos presos, de matar a muchos. Y no era tanto un celo por Dios, él lo confiesa en una de las epístolas, era más un celo por las costumbres religiosas del cristianismo. Del judaísmo, no del cristianismo. Las costumbres, defensor de las costumbres del judaísmo. Y la verdad es que ustedes saben que el Señor Jesucristo vino y cumplió la ley. No infringió la ley para nada, sino que la cumplió al pie de la letra. Pero lo que sí hizo el Señor Jesucristo y los apóstoles continuaron con su predicación es ser bastante duros respecto a mandamientos de hombres que el judaísmo le quería sumar a la ley. Todo ese legalismo en torno a la religión judaica contra el que los creyentes estaban predicando muy duro, los apóstoles estaban predicando muy duro respecto a esas obras que exigía el judaísmo, y entonces Saulo, celoso de su religión adquirida desde pequeño, los perseguía pensando que servía a Dios, pensando que en su celo realmente le estaba agradando a Dios con lo que estaba haciendo. Y bueno, y Jesús mismo se le revela ahí en camino a Damasco, le cambia la identidad y está ahora en este proceso de cambio, convirtiéndolo en un siervo, de perseguidor ahora a siervo, como recién mencionaba Samuel. Él se predispone su corazón, no solo entiende quién es el que lo está llamando, le confiesa al Señor, entiende que es Jesús, él se le revela a Jesús, al que vos estás persiguiendo, y le dice, Señor, le confiesa, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, creo en vos, sé quién sos, y te entrego mi vida, en otras palabras. Eso es lo que está implícito en esa frase, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sé quién sos y ahora te entrego mi vida, haz lo que vos quieras con ella. Y recién, de alguna manera, nosotros estábamos diciéndole lo mismo al Señor a través de las letras de las alabanzas. No sé si prestaron atención. Saben, hermanos, que si muy intencionalmente estamos teniendo nuestros tiempos de oración por los misioneros. Lamentablemente hace mucho, antes teníamos la visita de ellos frecuentemente, después de la pandemia creo que no los volvió a visitar ninguno, tenemos que ponernos las pilas y hacerlos venir, por lo menos pagarles los pasajes para que vengan y estén con nosotros un fin de semana y compartir con ellos y que nos cuenten.
Pero recién hablábamos de la iglesia de Bowen. No es que no había evangelio en Bowen, porque el evangelio había llegado mucho antes a Bowen. Hubo otros misioneros que trajeron el evangelio antes. Pero si hay algo que yo admiro de la familia Cejas, de los Orozco también, ustedes que van leyendo o que ven las fotos y escuchan atentamente cuando oramos por ellos, vieron que tanto la familia Cejas como la familia Orozco son dos matrimonios grandes. Los Cejas tienen 4 hijos, los Orozco tienen 3, ya todos casados, todos sus hijos casados, hicieron sus familias, están ya arriba de los 60 años los 2 matrimonios. Y ustedes saben que hay algo muy especial en esos 2 matrimonios. Yo los amo con todo mi corazón. El Señor, perdón, los ha usado muchísimo para hacer de bendición a mi vida, especialmente esas 2 familias. Son 2 hombres y mujeres de Dios increíbles. Y ellos respondieron al llamado del Señor siendo grandes. Ellos no salieron, si bien conocieron a Cristo en su juventud, pero no es que salieron al campo misionero cuando tenían 20 y tantos. Ellos fueron al campo misionero ya pisando los 50. Los Orozco estaban pastoreando una iglesia en la zona norte del Gran Mendoza, en Las Heras, y el Señor los llamó a moverse a San Juan para abrir otra iglesia en San Juan. Y se fueron arriba de los 60 años pisando, no arriba de los 60, arriba de los 50. Y se movieron y se fueron. ¿Y cuántos pensarían, no sé cuántos de nosotros podríamos pensar, no, pero a mí ya se me hizo tarde, yo ya tengo mi familia establecida acá, tengo mi trabajo, y si el Señor nos llamara, así como el apóstol Pablo, bueno, yo te quiero usar, quiero hacer algo con tu vida, no sé qué disposición hay en nuestros corazones, hermanos, para decirle, bueno, Señor, ¿a dónde me querés? Bueno, te quiero llevar a otro lado, ay, pero es que estoy tan cómodo acá donde estoy. Ya tengo mi familia establecida, tengo mi casa, tengo mi lugar, tengo mis amigos, mis parientes, y ¿estarías dispuesto a decirle que sí al Señor si Él te mandara? Estos matrimonios por los cuales oramos son preciosos, son personas obedientes al Señor ya, como les digo, siendo grandes, ¿entienden? De edad. Bueno, no tan grande, no es una edad donde voy a decir, bueno, 50 y pico, no son viejos, pero uno dice, a esa edad es como que ya tenés uno dice, a esta edad voy a cambiar mi vida rotundamente, así, porque si el Señor me lo pide. Bueno, a Saulo se le dio vuelta el mundo. El Señor le cambió la identidad y el propósito. Cuando lo dejamos aquí en el estudio de la semana pasada, el Señor le había dicho, bueno, entrá a Damasco, ya llevaba 3 días en Damasco, esa fue la primera orden del Señor, andá a Damasco y se te va a decir lo próximo, ¿no? Entonces entra y lleva 3 días, dice en el versículo, estamos en Hechos 9, dice en el versículo 9, bueno, 9:8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, quedó ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces allí lo manda el Señor y Saulo está solo, bueno, sabemos que está en la casa de un tal Judas, está solo, está ciego, está a la espera de nuevas instrucciones de Dios, que eso es lo que el Señor le dijo, bueno, andá y esperá que ya te digo lo próximo. Entonces mirá cómo el Señor lo cambia de toda su vida que Él tenía ya programada, su propósito, todas sus credenciales humanas que vimos la semana pasada, el fariseo, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley irreprensible, bla, 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 y todo lo que eso ahora era para Él ganancia y ahora lo estima como basura para que el Señor diga, todo eso a mí no me importa, lo que importa es lo que yo quiero hacer con tu vida de aquí en más, ¿verdad? Y es como un comienzo de cero, de valiente y decidido perseguidor. Ahora lo encontrás a Saulo humillado, lo encontrás de ese líder que guiaba la persecución, ahora lo encontrás ciego y dependiendo de otros.
Y Dios utilizó a partir de ahora en esta nueva vida en Cristo que Saulo tiene, tuvo ese encuentro personal con el Señor que cada persona necesita tener. Jesús se le reveló, él ahora es una nueva criatura en Cristo. Y a partir de ahora, en el texto que nos toca ver hoy, vamos a ver que el Señor utilizó varios elementos humanos. Elementos humanos para ayudarlo a dar sus primeros pasos en el cristianismo. Entonces el título de hoy es Factores humanos para el crecimiento de Saulo y de todo nuevo creyente también. Sea que te encuentres dando tus primeros pasos en el cristianismo o en la fe, o que ya llevas muchos años ya de creyente, este mensaje es para cualquiera de los dos casos. Hay algo lindo que el Señor tiene preparado para vos, y vos podés ser a la vez eso que el Señor utilice para hacer de bendición a la vida de otros. Entonces, elementos humanos. Y el primero de esos factores humanos que Dios utilizó para ayudar a Saulo en su crecimiento inicial es, en primer lugar, vamos a llamarlo así, su fragilidad. Su fragilidad inicial, vamos a decirlo, ¿no? Miren lo que dice el versículo 9. Vamos a leer 9 al 11. Bueno, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aparece Ananías en juego, pero no vamos a hablar de Ananías hasta el segundo punto. Me quiero centrar primero en esta condición de fragilidad que Saulo tiene como nuevo creyente. Ustedes vieron, hermanos, que la palabra de Dios describe describe la conversión de una persona como un nuevo nacimiento, ¿verdad? Como Cristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, ¿se acuerdan? Entonces, un nuevo nacimiento. Entonces, en cierta forma, un recién convertido llega a ser como una oveja recién nacida, ¿verdad? Como un bebé en Cristo, por así decirlo. Y por más fuerte y animado que se lo ve cuando una persona recién está comenzando, dando sus primeros pasos en la fe, está con todas las pilas, con el ánimo, con el primer amor que le llamamos, ¿no? Pero por más fuerte y animado que parezca el nuevo creyente, todavía es frágil espiritualmente y requiere de ciertos cuidados. Como un bebé, como una ovejita recién parida, ¿entienden? Hay que cuidarlo. Entonces, de hecho estoy convencido de esto, hermanos, y no sé si ustedes se acuerdan de este concepto que manejábamos las primeras veces que estuvimos estudiando el intercambio, que hablábamos de preparar la cuna. ¿Se acuerdan del concepto de preparar la cuna? ¿Por qué Dios va a mandar nuevos bebés o nuevas conversiones a una iglesia o va a hacer nacer de sus hijos y los va a poner en una iglesia donde no los van a cuidar? Vos como padre te preparaste para recibir a tus hijos. Compraste la ropita, anticipaste pañales, armaste un dormitorio, una cuna, un lugar confortable. Estabas predispuesto a recibirlo porque sabías que ese nuevo bebé va a necesitar muchos cuidados. Y bueno, ¿por qué el Señor nos va a dar nuevas conversiones a una iglesia que no está lista para cuidarlos? A una iglesia donde no se los va una iglesia que no va a estar atento a ellos porque son frágiles. Porque necesitan atención, porque necesitan cuidados. Insisto, por más fuertes y animados que parezca el nuevo creyente, es espiritualmente frágil y requiere cuidados. Y en esa condición lo encontramos a Saulo acá en el capítulo 9. Él está, dice en ayuno, y después en el versículo 11 encontrás que también está orando. El Señor dice que él oraba, está en ayuno y oración. Dice en el 11... Ananías, porque anda a buscarlo porque aquí él ora. Entonces, Saulo venía a Damasco con venía este Saulo fuerte, llevándose el mundo por delante, ¿no? Y venía intencionalmente a Damasco con un propósito claro, que era llevarse presos
a los cristianos, matar a algunos tal vez que se encontrara ahí. Entonces Dios lo humilló, le dio una nueva identidad, pero todavía no le dijo de qué manera lo quiere usar. El único mandato que le dio Dios hasta acá es el que se encuentra en el versículo 6, que dice: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, lo primero que tienes que hacer es andar y entrar a la ciudad. Después te digo lo demás. Entonces podríamos decir, hermanos, en cierta manera, un Saulo en ayuno y oración, un Saulo al que se le dio vuelta al mundo, estaba vacío de alimento y vacío de propósito. ¿Me siguen? Y más allá de la vulnerabilidad, hay algo que es característico, como dije recién, del nuevo creyente, que es ese primer amor, que es ese querer saber. Y no sé si vos te identificás, cuando llegaste a Cristo, vos querías conocer más al Señor, más de los propósitos que Él tiene para tu vida, con un hambre de la palabra, con quererlo conocer. ¿Por qué? Porque ahora encontraste el amor del Padre Celestial y orabas un montón y utilizabas palabras simples pero que salían del corazón y eras eras como una criatura tierna en manos del Señor. Y el problema, hermanos, es que después las ovejas tiernas crecemos y nos empezamos a volver medios independientes, ¿no? Perdemos esa ternura, esas palabras simples del corazón, ese primer amor, ese deseo por conocer los propósitos del Señor. Cuando pasa el tiempo, no somos ya la oveja tierna, y entonces el Señor nos tiene que decir, como a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No lo perdiste, lo dejaste. Fuiste descuidado en tu relación con el Señor, eso tan precioso que tenías inicialmente. Entonces, en este Saulo frágil, en esta condición inicial de fragilidad, como nuevo creyente que vemos en Saulo, hay unas palabras que quiero darles, pues sé que muchos de ustedes están comenzando en el camino del Señor, y muchos de nosotros, muchos otros estamos recordando, fue hace tanto, apenas nos acordamos. Fue hace tanto que apenas recordamos, pero se produce una mezcla de sentimientos cuando recién llegás al camino del Señor. ¿Sabes por qué? Porque tal vez llegaste en medio de un proceso doloroso que Dios usó para traerte. A veces Dios hace esas cosas. Utiliza situaciones muy difíciles y dolor a tu corazón para que vos puedas humillarte y venir y reconocerle que sin Él no sos nada. Entonces llegaste tal vez en ese proceso de dolor, o llegaste tal vez con una vida sucia de pecados vergonzosos de tu pasado, que hasta te avergüenza recordarlo o hablar de lo que hiciste en el pasado. O capaz llegaste al Señor con una vida religiosa. Escúchame esto. Por ahí llegaste, ¿verdad? Te convertiste al Señor habiendo tenido antes una vida religiosa. De religión, pero sin una relación con el Señor. Y capaz llegás ahora al Señor cargando, no sé, una mochila de malas doctrinas que creíste por años y ahora tenés que reaprender. Y te encontrás así como, bueno, necesito aprender todo lo que sabía, pues ahora tengo que replantearlo. ¿O vieron cuántas formas frágiles en las que llegamos al camino del Señor? O capaz en el más simple de los casos. Te contaron por primera vez de Cristo, te convertiste y lo único que sabes es que pusiste tu fe en Jesús, que le entregaste tu vida, que Cristo es tu Salvador. Y eso es todo lo que sabéis. Yo de la Biblia no sé nada más. Y ahora quiero aprender. Y te sentís tal vez frágil, ¿por qué? Y porque yo sé que Cristo es mi Salvador, puse mi fe en Él, pero no sé nada más de la Biblia, no sé cuáles son sus propósitos, entonces me siento frágil. ¿Vieron cuántas formas de fragilidad? ¿Qué tan frágil es una persona que se convierte a Cristo, que llega al camino del Señor? Entonces, si alguna de estas descripciones te identifica, si estás en ese proceso como nuevo creyente, mirá, no te sientas mal. Porque hay muchos otros en esas mismas condiciones, no te sientas menos, no sos el primero ni sos el único.
Como creyente de años, y creo que muchos de ustedes se sumarían a este consejo, les diríamos a esos nuevos hermanos en la fe, mantenete con ese hambre del Señor. No lo pierdas, porque con el tiempo se pierde. Mantenete con hambre de Dios, mantenete con el deseo de encontrar los nuevos propósitos de Dios para tu vida, con ese hambre de conocer al Señor a través de la palabra, porque es algo que con el tiempo se pierde, lamentablemente, o lo dejamos. Tener paciencia, es cuestión de tiempo, no lo vas a aprender todo de una, no vas a saber toda la Biblia completa así en 2 meses. Los que ya llevamos años en el camino del Señor, cada vez que entramos nos damos cuenta que conocemos una porción así pequeña y cuánto más nos falta, cuán insondables, como dice el profeta, cuán innumerables son tus obras, insondables, inescrutables son tus caminos, ¿no? No los podemos contar, no los podemos medir de ninguna manera, es tan grande el Señor y hay tanto por conocerle. Pero, entonces, si estás en esa posición si te sentís vulnerable como nuevo creyente, quédate tranquilo. Que acá el Señor te cuida como pequeña oveja. Él te acaba de hacer nacer, te acaba de regenerar y ponerte en la familia de la fe. Y hermanos, nosotros tenemos que tener paciencia con las nuevas ovejas, ¿verdad? Así como alguien alguna vez nos tuvo a nosotros. ¿Por qué a veces exigimos cambios? Como, pero yo no puedo entender, ¿por qué sigue hablando así? ¿Por qué sigue usando las mismas palabras? ¿Cuánto tardaste vos en cambiar tu vocabulario? ¿Y por qué se sigue vistiendo de esa manera? ¿No se da cuenta que al Señor no le agrada? ¿Y cuánto tardaste vos en que te haga el clic de que tenías que glorificar al Señor con tu vestimenta? ¿Y por qué querés que el otro ya mismo lo cambie? Que el otro ahora mismo lo entienda, que cambie sus hábitos, que a nosotros nos tomó años entender y madurar. Son ovejas recién nacidas. Tranquilo, tranquilo. Todo creyente nuevo tiene un comienzo frágil, tiene una fragilidad inicial, necesita dirección, necesita sostén espiritual. Entonces, hermanos, si vos te sentís en esa fragilidad, que esa fragilidad te ayude a aferrarte al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Hay un segundo concepto respecto a estos factores humanos. Tomé la fragilidad como un factor humano que el Señor utiliza para hacernos crecer, si la reconocemos. En segundo lugar, el Señor puso al lado, ahora sí vamos a hablar de Ananías, puso un formador espiritual, vamos a llamarle así, o un discipulador. Le puse formador porque hoy quiero que todos empiecen con F. Así que la fragilidad, hablamos de la fragilidad. Hoy vamos a hablar de que Ananías fue un formador espiritual o un discipulador, en otras palabras, ¿no? La persona que te ayuda en esos primeros pasos. Qué bendición es poder tener a alguien que te ayude a dar esos primeros pasos en la fe. Miren lo que dice el versículo 10, la función de Ananías en la vida de Saulo. 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y el Señor respondió, heme aquí, Señor. Qué linda respuesta. Hay otros que han respondido así también, ¿no? Samuel, Isaías, bueno, y el Señor los usó. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y aquí en visión a un varón, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, porque traía cartas, ¿se acuerdan? Para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuántos pares son de botas. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo,
el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Vamos hasta ahí para conocer un poco a Ananías. No se habla mucho de Ananías en las Escrituras, nos dice en el versículo 10 que era un discípulo de Damasco, o sea que vivía en la ciudad de Damasco, era un discípulo, era un creyente. Después, en una de sus defensas, Pablo en el capítulo 22, en el versículo 12, ¿lo tenemos? No, parece que no. En capítulo 22, versículo 12, dice de Ananías que era varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. O sea que no era uno más, era realmente un hombre de Dios, así lo describe Saulo. Y de hecho algunos historiadores creen que podría haber sido uno de los líderes de la iglesia de Damasco, ¿sí? No sé si necesariamente el pastor, pero uno de los líderes, un hombre de los principales de la iglesia de Damasco. Esa iglesia a la que Saulo precisamente estaba viniendo a perseguir. Venía camino a Damasco, él se dirigía hacia Damasco porque había escuchado que en Damasco había un grupo de creyentes y bueno, estos van a tener que saber lo que es bueno, ¿no? Entonces ahí venía contra ellos, contra Ananías y el grupo de los que ya habían creído en Cristo. Y como les dije recién, ¿vieron esa respuesta? Ananías, heme aquí, Señor. Hablamos de este responder, ¿no? Si el Señor te llamara y te dijera, tengo algo que hacer con tu vida. Sí, Señor, hacelo. Señor, heme aquí, acá estoy. Señor, heme aquí. Y cuando vos decís Señor, por implicancia, ¿estás diciendo implicación? Bueno, estás diciendo, yo soy tu siervo. ¿Qué querés que haga, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién hay que ayudar? Hermanos, que el Espíritu Santo tome nuestros corazones y los predisponga de esa manera. Entonces le encarga, bueno, con este corazón sensible y dispuesto, entonces le dice el Señor, bueno, levántate, que es interesante, que capaz es una simple palabra que cuando la pasás en la lectura decís, bueno, quiere decir que agarres y te muevas, y no es solamente eso, es la palabra griega anistemi, que significa ponerse en pie para pasar a la acción. Lo que en realidad está indicando es que probablemente Ananías estaba postrado en oración, ¿entienden? Con esta palabra. Que Ananías estaba postrado en oración cuando el Señor le habló, probablemente él orando y diciéndole, Señor, si me querés usar, y el Señor le dice, Ananías, ¿sí? ¿Te quiero usar? Bueno, heme aquí, Señor. Qué lindo esto. Versículo 11, el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha. La calle Derecha. Ustedes saben que la calle Derecha todavía hoy en día existe, se puede visitar. ¿Están las fotos? También, ¿saben por qué? Es una de las calles más antiguas en el mundo, porque de hecho la ciudad de Damasco es una de las más antiguas del mundo. La calle Derecha van a ver muchas construcciones de estilo romano, porque fue construida durante el Imperio Romano. También se le llama la Vía Recta. Bueno, es parecido, la calle Derecha, la Vía Recta. Y era en realidad, y hasta el día de hoy lo sigue siendo, de hecho, como un centro comercial. En la Vía Recta o en la calle Derecha hay muchos negocios, mucha compra y venta, ¿viste? Es como no sé, sería como el 11 de Damasco, no sé, nada. Una feria, algo así. Bueno, nada, si un día andan por Siria y quieren visitar la calle Derecha, si tenés pensado un viajecito a Damasco, no dejes de visitar la calle Derecha o la Vía Recta, que está interesante, sí. Bueno, volviendo, ¿no? La cosa es que en esta calle vivía un tal Judas en ese tiempo que estaba hospedándolo ahora a Saulo. ¿Habría sido un comerciante? No lo sé, tal vez, si vivía ahí.
No vamos a suponer algo, no nos vamos a poner a suponer algo que la Escritura no especifica. Pero bueno, ahí en la calle derecha vivía Judas. Y ahí en la casa de Judas, entonces, por un lado, se encuentra una Ananías, muy probablemente orando, que el Señor le dice, levántate, que tengo algo que hacer con vos. Y por otro lado, tenés en casa de Judas a un Saulo orando, cuando el Señor le habla a Ananías, le dice, anda a buscar un tal Saulo, porque aquí él ora. Tenés un discípulo orando, buscando guía del Señor, un discípulo orando, buscando guía del Señor. ¿Y saben qué hace el Señor con estos dos que están buscando propósito? Une los propósitos. Une los propósitos. Paréntesis, no es este el punto, pero querés buscar los propósitos de Dios para tu vida en oración. En oración. Jóvenes que están pensando casarse pronto, en un futuro, yo qué sé. Quizá vos estás orando ahora y el Señor te tiene a otra persona orando en otro lugar. No sé qué tan cerca o tan lejos puede estar, pero ahí el Señor une propósitos, ¿sí? Señor, dame a alguien para servirte. Bueno, servirlo solo igual, pero guíame a esa persona con la cual te pueda servir, y en otro lado está esa otra persona orando por... A ver a quién... bueno, ya me puse meloso. No era nada que ver, no era este el punto. Me refui. Estoy viendo mucho K-drama últimamente. Tráeme ese Lee Soo-ho. Un coreano te va a mandar el Señor. Bueno, cuestión que... Sí, ponele. ¿Por qué Lee Soo-ho? Bueno, no, ¿cómo se llama el de la vida si la vida te da mandarina? Bueno, en fin. Dale, todos la vieron, dale. La revieron. No me gustan las mandarinas. Bueno, entonces, como les digo, el Señor toma a estas dos personas, une los propósitos. Y la verdad es que Dios no necesitaba a Ananías. Porque ustedes vieron cómo el Señor Jesucristo hacía sanidades. En ocasiones Él iba y tocaba, en ocasiones simplemente el Señor Jesucristo decía la palabra y allí a kilómetros de distancia sucedía el milagro, porque el poder está en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, realmente, si el Señor hubiera querido devolverle la vista a Saulo, lo podía hacer. Sencillamente lo podía hacer sin intervención humana. Pero el Señor tenía un propósito en juntar a Ananías y a Saulo, o sea, juntar a este Saulo ciego con un discípulo fiel de los que precisamente él estaba persiguiendo, porque Saulo era un perseguidor de la iglesia y ahora la iglesia lo va a recibir, ¿entienden? Yo me pregunto, hermano, bueno, y acá está entonces este Ananías dispuesto y este Saulo orando, pensando, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cuántas personas llegan a la iglesia pensando, ¿no? O tal vez entran pensando, me van a mirar mal por mi vestimenta, o me van a rechazar por mis pecados pasados, que el Señor haga de nosotros esos Ananías, discípulos fieles, dispuestos a que Dios nos use para darle la bienvenida a todo el que llegue, para poder encontrarse con el Señor, y cuando llega le dice, hermano Saulo. No es que va a decirle hermano a todo el que llega porque no sabe si efectivamente es un hermano o no. No es eso lo que estoy sugiriendo, pero sí que tengas ese espíritu hospedador para darles la bienvenida y hacerlos sentir como en casa, ¿no? Entonces, Dios le muestra, hablando de esto, de que el Señor une voluntades, dice en el versículo 12, ha visto en visión. Acá es el Señor hablando con Ananías y le dice, de Saulo, ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces le está mostrando la voluntad a los dos, ¿no? Entonces, por las dudas, ¿no?
sobre todo chicas, no te la creas cuando viene un picaflor y te dice, el Señor me mostró que tenés que ser mi esposa. Perdón, pero a mí no me mostró nada. Sacalo a patadas. O el Señor me mostró que tenés que dar tanto, ¿no? Pero a mí no me mostró nada, ¿qué querés? No te creas esas cosas, que cuando el Señor obra de los dos lados, ¿sabes? Así como estaba haciendo con ellos. El tema es que Ananías tenía miedo, y era lógico. No es, y vos acá te lo encontrás como, pero Señor, Saulo, ese Saulo, el Saulo. Entonces Ananías 13 respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tienen la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces tenía miedo y es entendible, no es que es un... De hecho, ya vimos que tenía un corazón dispuesto. Heme aquí, Señor, ¿qué querés hacer conmigo? A Saulo, recalculando. Bueno, no sé si te quiero obedecer. No, sí, tenía la predisposición del corazón para obedecer al Señor. Pero pongámonos en su lugar. Es el Saulo del que todos hablan, sí, el que estaba allí, que ordenó la ejecución de Esteban, cuando lo apedrearon, el que estaba allí consintiendo y disfrutando de eso, el que persigue por todos lados, el que se los lleva presos y los mata si no se los puede llevar presos. Entonces no es que Ananías está quejándose o contradiciendo a Dios, pero prudentemente se quiere asegurar, ¿no? Señor, ¿seguro que esto es tu voluntad? Y saben que eso no está mal, no está mal, porque hay veces en que uno confunde la voz de Dios y uno piensa, bueno, esto debe ser la voluntad de Dios, porque mirá cómo se dio, mirá cómo... No toda puerta que se abre la abre el Señor. Entonces no está mal que quieras asegurar que algo es verdaderamente la voz de Dios, que verdaderamente viene del Señor. Y le da el visto bueno y le dice en el 15, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces sí es él. Eso es lo que quiero, Ananías. Efectivamente. Es ese Saulo y anda. Pero tranquilo que yo estoy obrando en él, que yo lo quiero usar. Insisto, si tenés dudas sobre algún asunto, no dudes en confirmar y reconfirmar con el Señor en oración, ¿verdad? Pero no uses la duda como una excusa para no obedecer. No lo hago porque no sé si esto viene del Señor y pasa un mes, 2 meses, 2 años y todavía seguís sin obedecer al Señor. No lo uses como excusa tampoco. Y en cierto modo el Señor le dice a Ananías, no juzgues a Saulo porque yo lo escogí y lo quiero usar. Insisto con esto, el Señor suele elegir y usar a las personas menos pensadas, por eso muchos de nosotros estamos hoy acá, ¿no? Y es no por capacidades humanas, es por pura gracia de Dios, es por pura bondad del Señor, sin mérito alguno. Y le cuenta, mirá, yo tengo un propósito para la vida de Saulo, lo voy a usar para que él lleve mi nombre, o sea, en otras palabras, para ser un predicador. Y cómo le cuenta como un extra, por así decirlo, le está un poco revelando el Señor a Ananías lo que quiere hacer con Saulo. Lo quiere convertir en un predicador y le cuenta también, mirá, lo voy a usar así, lo voy a llevar a los gentiles, le dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Entonces lo quiero usar así, mirá, principalmente él va a ser testigo a los gentiles, yo lo quiero usar en este gran ministerio, pero también lo voy a usar para hablar con reyes, que después más adelante en el libro de los Hechos lo vamos a ver. Y también lo voy a usar para predicar a los judíos.
Y el orden en que Dios quiere usar a Saulo era claro, a los gentiles, a los reyes y a los judíos. Y Saulo se la pasa por un tiempo yendo al judío primeramente y también al griego. En realidad la primera orden del Señor para Saulo era a los gentiles. Y cuando ves el proceso, no es que no tenía que predicarle a los judíos, ¿no? Pero cuando vos lo ves en el desarrollo de su ministerio, el Señor, o sea, su mayor esfera de influencia fueron los gentiles. Después los reyes, así como se lo describe Ananías. Mayormente los gentiles. También los reyes y por último a los judíos, porque los judíos se la pasaron rechazándolo. Algunos se convirtieron. Recordamos cuando llegó a Corinto, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos en 1 Corintios, que él llegó y empezó a congregarse en una sinagoga y ganó para Cristo a los principales de la sinagoga y se lo llevó y se armó una iglesia al lado, ¿se acuerdan? Y después se llevó al segundo principal. Bueno, levantaron a otro y también se convirtió ese y también se vino. Bueno, no es que su ministerio a los judíos fue completamente infructuoso, pero la mayor esfera fue entre los gentiles, ¿sí se acuerdan? O sea, si tienen registro del ministerio de Pablo van a dar cuenta de eso. Le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, le dice. Yo le voy a hacer sufrir. Él ha estado siendo, y no como una forma de la va a pagar, ¿no? No es como hizo sufrir a tantos creyentes, ahora yo lo voy a hacer sufrir a él. No es así como una venganza, una especie de que la pague. Claro, sí. Dios, a ver, considera que Saulo necesita padecer. Y si somos sinceros, hermano, hay muchos dolores en nuestra vida que Dios considera que son necesarios. Un montón de veces en mi vida el Señor ha dicho, Matías necesita padecer. Porque de esta manera yo voy a moldear su vida. No sé, quizá vos das cuenta de alguna de esas cosas, ¿no? Porque es duro de cabeza y si no lo aprende con dolor, no lo aprende. O esta es una lección que solo se aprende con dolor. Y yo creo, hermanos, que muchos dolores y padecimientos son necesarios para ser moldeados a la imagen de quién, precisamente del varón de dolores. Experimentado en quebranto. Yo quiero la parte linda del ministerio de Jesús. Yo quiero yo quiero vivir la vida de Cristo, pero la parte linda. ¿Y los sufrimientos qué? ¿No nos llamó a tomar la cruz cada día y seguirle? Entonces, ¿qué tal si yo te digo que el Señor ha determinado, es necesario que, ponerle tu nombre, sufra? Es necesario que, ponerle tu nombre, padezca por mi nombre, pero que padezca por mi nombre, no como consecuencia de sus pecados. Ojo que si estás pasándola mal porque estás de pecado en pecado, eso no es Dios moldeándote, ese es Dios disciplinándote. No confundas. Esos son dolores que te estás acarreando vos mismo. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró a la casa. Este es el segundo punto y es el más largo, ¿sí? Después vamos a ir un poquito más corto. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te ha aparecido en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces Ananías se levanta, va a la casa de Judas como el Señor le ordena y le dice, hermano Saulo. Qué interesante, ¿no? ¿Ese Saulo? Sí. Hermano Saulo, porque ahora Saulo es un creyente, porque nació de nuevo cuando confesó a Cristo como su Señor en el camino, y ahora Ananías le da la bienvenida a la familia, en otras palabras, ¿no? A esa familia que él tanto había perseguido, y además ora por él. Andá y ora por él, le dijo el Señor. Y Ananías ora por Saulo, y pide algunas cosas. Primero que reciba la vista, ¿no? Ese era el impedimento, en este momento el impedimento físico para que él pudiera llegar a ser ese siervo eficaz que Dios quería que fuera. Tenía el impedimento de la vista y
paréntesis aparte también, hermanos, sé que hay impedimentos físicos que a veces el Señor quita, a veces decide dejar, como el aguijón en la carne que tenía precisamente Pablo más adelante, pero hay ciertos impedimentos físicos que el Señor quita de tu vida para que para que verdaderamente puedas llegar a ser un siervo en sus manos, adicciones, enfermedades, pero muchos que son, sobre todo el Señor quita impedimentos espirituales, que no te das cuenta, pero te están cegando a los propósitos del Señor. Relaciones, amistades, malos hábitos, pecados, y el Señor los quita para que vos puedas entender sus propósitos y puedas ver con los ojos del Espíritu. Y la segunda cosa que ora, dale la vista y ora que sea lleno del Espíritu Santo. Y acá es diferente a lo que pasó en Samaria y es diferente a lo que va a pasar con Cornelio. No es que en este momento Saulo recibió el Espíritu Santo. Acá no ora que reciba el Espíritu, sino que sea lleno del Espíritu. Saulo había recibido ya el Espíritu en el momento de su conversión. ¿Y por qué no como los samaritanos? ¿Y por qué no como Cornelio? Porque Saulo era un judío. Y este retraso en la venida del Espíritu Santo con los samaritanos era para que los apóstoles vean que a los medios judíos, y después ese retraso en el caso de Cornelio era para que los apóstoles comprueben que los gentiles, pero Saulo era un judío, ya había recibido el Espíritu Santo, pero él le pide que sea lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tome control de su vida, porque de hecho, hermanos, esa es la forma en la que efectivamente podemos ser siervos eficaces en las manos del Señor, bajo el control del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si Saulo va a ser un siervo de Dios, tiene que ser controlado por el Espíritu Santo, porque la capacidad para servir a Dios proviene de Dios. Nuestra competencia, les escribió a los corintios, proviene del Señor. Y se levanta y se bautiza, dice en el versículo 18, ya es sanado, es bautizado y ya sin impedimento decide dar el primer paso de obediencia que todo nuevo creyente puede dar para la gloria de Dios. Se levanta y fue bautizado. Entonces, mirá, pensé en este cuadro, que ese que antes perseguía a los cristianos ahora da testimonio público de ser un cristiano. ¿Quién se hubiera imaginado a Saulo siendo bautizado y diciendo yo soy un cristiano? Esto es increíble, no son solo dos palabras, es un cuadro increíble de cómo Dios transforma una vida. Y Ananías, hermanos, no es de los principales personajes de la historia de la iglesia. Pero esta humilde participación que tuvo fue clave. Ahora vos ponete a pensar, ¿cuántas personas, sobre todo ustedes que llevan más años en la fe, cuántas personas han tenido humildes participaciones en tu vida? Para que hoy vos puedas estar donde estás. Que el Señor los utilizó con una palabra de ánimo, con aliento, con un llamadito, con una visita, con un discipulado, con una exhortación a tiempo. Y vos hoy podés decir, ¿sabés? El Señor utilizó a esta persona, intervino en mi vida utilizando esto, que parecía insignificante, pero fue muy significativo para mi vida. Yo puedo darle gloria al Señor y gracias, y me pongo, cada vez que vuelvo a Mendoza, me pongo sensible y empiezo a pedirle perdón a la gente. Me pasó la última vez que fui. Ahí me agarró la sensibilidad y le tuve que pedir perdón a mi pastor por todo lo que lo hice rabiar, le pedí perdón a mi líder de jóvenes por todas las veces que se me chifló el moño y no quise ir a la reunión. Y la verdad es que me pasa que cuando llego a la iglesia de San Rafael, entro y veo gente y el Señor me trae a la mente esas humildes participaciones que Él utilizó para que yo hoy pueda estar sirviéndole. Entonces, gracias al Señor por esas personas, pero lo que te quiero preguntar es qué humildes participaciones haces vos en la vida de los demás, para que otros puedan crecer, desarrollarse como siervos del Señor. Tenemos que ser Ananías.
No es capaz, de pronto el Señor más adelante quiere que seas un Saulo, un Pablo, utilizándote para grandes cosas. Pero ¿por qué no empezás con una actitud de Ananías? Porque nada de lo que hagas, una palabra de aliento, un mensajito, lo que sea, tal vez no vas a ver los frutos inmediatos, pero ninguna obra que hagas para el Señor es en vano. Todo nuevo creyente necesita que alguien lo reciba, lo anime y lo ayude a introducirlo a la vida cristiana. Punto 3, la familia de la fe, su fragilidad, su fragilidad, su formador, su familia de la fe que pasó a ser la iglesia de Damasco, y versículo 19, habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, los hermanos de la iglesia de Damasco, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Miren la función que tuvo la familia de la fe en la vida de Saulo allí en Damasco. Vamos a decir la iglesia de Damasco. Y cómo la comunión y el compañerismo de para este nuevo creyente fueron clave, fueron importantísimos para su desarrollo personal. Como me queda poco tiempo, voy a volar, hermanos, ¿sí? Así que, en serio, presten mucha atención porque voy a decir muchas cosas en poco tiempo, ¿sí? En el versículo 19, decía, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo algunos días allí con los discípulos, entonces se fortaleció físicamente comiendo y se fortaleció espiritualmente en la comunión con los hermanos. ¿Y qué hace? Lo primero que hace, sale a predicar, dice en el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Dónde lo quería usar principalmente el Señor? A los gentiles, luego a los reyes, después, y Dios le había revelado que lo quería utilizar en principal medida para predicar a los gentiles. Y estando en Damasco, una ciudad gentil, llena de gentiles, se fue a predicar a la sinagoga. Pero yo lo entiendo, porque él viene de un trasfondo con celo por el judaísmo. Entonces, habiendo sido él un judío engañado, ¿ahora qué quiere? Se va a la sinagoga y a predicarles a Cristo con ese celo de, miren hermanos judíos, es Jesús. Él es el Mesías prometido, ¿no? Entonces, lo entendemos, pero como que le está pifiando un poquito, ¿no? Y el mensaje era el correcto y predicaba a Cristo y sus intenciones eran buenas, eso no lo discutimos, pero el efecto que produjo no fue el que él esperaba, porque en lugar de recibir el mensaje, todos se asustaban y decían, ¿qué rayos? ¿Entienden? ¿No es este el que asolaba a Jerusalén o a los que invocaban este nombre? De hecho, no vino para eso. ¿No vino para eso? Para mandarnos presos, para mandar presos a los cristianos, y ahora está predicando a Jesús, dicen los judíos, ¿no? De ahí de la sinagoga que él estaba, donde estaba predicando. ¿Qué está haciendo? Y la verdad es que él no produjo el resultado. No sé si Saulo esperaba, bueno, ahora el Señor me va a utilizar para que todos estos se conviertan, y la verdad es que causó el efecto contrario, ¿eh? Rechazo, confusión. Insisto, él no estaba haciendo nada malo, estaba predicando una doctrina correcta porque estaba predicando a Cristo, pero Dios no lo estaba llamando a eso, precisamente. Dios ya sabemos, había apartado a Pedro para impactar la vida de los judíos. El domingo que viene vamos a ver eso. Volvemos un poco a Pedro y a Pablo para impactar a los gentiles. Está, vamos a decir, obrando de forma inmadura, como todo nuevo creyente, ¿no? Que tiene ese celo por hacer cosas para el Señor, pero a veces no lo hace de la manera correcta, ¿verdad? Y la iglesia no se enoja con él. Ay, este Saulo, mirá el lío que está armando.
Al contrario, mirá lo que hace la iglesia, lo acompañan, lo protegen en su primer testimonio, vamos a decir, público, en sus primeras predicaciones, y le tienen paciencia, porque bueno, tiene mucho que aprender, tiene mucho celo, se va de boca, se tira al vacío, todo ese ímpetu de nuevo creyente, pero tiene que aprender. Y entonces tenías a Saulo como creyente inmaduro haciendo estas cosas medias impulsivas, y el creyente maduro reacciona naturalmente de forma madura. Entendemos eso, ¿no? Pero no podemos esperar eso de los recién convertidos. ¿Me siguen? Necesitamos tenerles paciencia, insisto, como alguien alguna vez nos tuvo. ¿Cómo se va a mandar esto? Bueno, no, pará, si es nuevo creyente. Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para... Amo este versículo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Yo estoy cada vez más convencido de toda la inutilidad de las peleas, de las miles de peleas que te encontrás en internet. Recibirlo al débil no para contender con él sobre opiniones, ayudarlo a madurar. 15:1 de Romanos, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y pasan los días y se intensifica la oposición, y ¿sabés con quién se empieza? ¿Quiénes son los que lo empiezan a perseguir a Saulo? Dice los griegos, pero ahí no está hablando de griego literalmente griego, sino de esos judíos helénicos que habían precisamente perseguido a Esteban, ¿se acuerdan? Que eran de esas sinagogas, eran como ¿cómo decir? Como una colectividad de medio judíos que habían adquirido, que se habían criado con las costumbres de los griegos y ahora estaban y formaban una sinagoga, pero en medio los rechazaban, que ellos fueron los que mataron a Esteban y que ahora lo quieren matar a él. Lo quieren matar a él. Y sí, es entendible. Y dice la palabra de Dios en el 23, pasados muchos días, Saulo estuvo, después él cuenta en Gálatas 1, dicen, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y volví de nuevo a Damasco, después de pasados 3 años subí a Jerusalén. Entonces se entiende que ahí entre el versículo 22 y el 23 está esta brecha de tiempo en la que él se fue a Arabia, aprendió muchas cosas, se calmó, wow, paró un poquito Saulo, bajó 3 cambios, volvió a Damasco, no fue a Jerusalén, volvió a Damasco, y ahora al regresar se encuentra con la hostilidad de los que antes habían sido sus compañeros, ¿no? De los judíos que defendían a muerte el judaísmo y ahora resulta que lo quieren matar. Y imagínate a Damasco como esa ciudad rodeada de muros, una ciudad fortificada, donde la única salida era que te abrieran la puerta para salir. Y obviamente en cada puerta había custodia. Lo quieren matar, ¿cómo hacemos para que se escape? Si pasa por la puerta lo van a ver y lo van a matar. Y los hermanos precisamente lo ayudan a escapar y lo descuelgan. Imagínatelo, no, tiene que haber sido una canasta que soporte el peso de una persona, bien tejido. Y lo descuelgan desde el muro en una canasta para que huya. ¿Y qué hace? Se va a Jerusalén. ¿Y saben qué hace en Jerusalén? Causa problemas otra vez. Y cuando llegó a Jerusalén, ya termino, les prometo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. De hecho, en Jerusalén le pasó lo mismo que en Damasco. Entonces Bernabé, y acá está el cuarto punto, su facilitador, Bernabé, qué lindo, qué buen tipo Bernabé, qué tipazo. Habla con él cuando estemos en la presencia del Señor, trata de buscarlo y dale un abrazo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. La verdad es que de Bernabé no se habla mucho en las Escrituras, pero lo poco que se dice, qué tipazo. Qué buen tipo este Bernabé.
no le creía a nadie de nuevo a Saulo ahí en Jerusalén, y aparece ¿quién? El hijo de consolación, Bernabé, en el momento justo. Desde el capítulo 4 no sabíamos nada de él. ¿Qué lo habíamos visto hacer en el capítulo 4? Vender sus propiedades para darle a los necesitados, ¿se acuerdan? Y se ganó ese apodo de Bernabé, que significa hijo de consolación, levita generoso, ¿no? Y ahora aparece Bernabé, clave. Lucas dice, y Bernabé intervino misericordioso de corazón, como siempre fue, para jugársela por Saulo. Nadie lo quería a Saulo, pero ¿sabés qué? Bernabé tuvo misericordia e intercedió delante de los apóstoles para que miren, muchachos, la obra de Cristo en Saulo es real. Él cambió de verdad, ¿no? Qué bendecidos somos, hermanos, con los Bernabés que Dios pone en nuestro camino también. Esos hermanos que nos consuelan, que ven potencial en vos y apuestan por tu crecimiento cuando otros no lo harían. Créanme, hermano, así yo sé que me creen, pero no, me van a creer si les digo que de verdad, si vos en nuestra iglesia vos veías al grupo de jóvenes y decías, Matías es el último que va a servir al Señor, este pibe es un desastre, es un combo para el desastre. Y yo sé que hubo Bernabé en la congregación en la que nosotros nos formamos, sobre todo mi líder de jóvenes, y otros tantos hermanos más que dijeron, es verdad que es un desastre, pero el Señor lo puede utilizar. y cumplieron funciones de Bernabé. Y bueno, y solo lo menciono, es el futuro, y eran 5 puntos hoy, sí, pido disculpas por eso. El futuro de la iglesia. El futuro de Saulo en la iglesia. Entonces ahora el Señor utilizó su fragilidad. El Señor utilizó a su formador, Ananías. El Señor utilizó, díganme el tercero que me olvidé, a la familia de la fe en Damasco. El Señor utilizó a su facilitador, que fue Bernabé. Y ahora vamos a ver el futuro, su futuro en la iglesia. Y termino con esto. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos de Jerusalén, ¿no? Lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Es como que iba causando problemas donde iba, ¿viste? Causó lío en Jerusalén, lo llevaron a Cesarea, hizo lío en Cesarea, lo llevaron a Tarso. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces ahora tiene esta nueva congregación en Jerusalén, gracias a la intervención de Bernabé. Ahora Saulo está con los apóstoles y es parte del grupo de los hermanos de la iglesia de Jerusalén. De nuevo, predica con denuedo, discutía con los griegos, los helénicos, como del capítulo 6, con los cuales peleaba Esteban, debatía. Entonces ahí lo querían matar de nuevo. ¿Qué hace la iglesia? De nuevo, lo cuida. ¿Cómo lo cuidan? Bueno, Saulo, mejor andate. Te pagamos el pasaje, hicieron una vaquita, ofrenda de amor, saquémosle el primer vuelo para Cesarea. Porque acá lo van a hacer boleta. Entonces, igual, la iglesia, aún lo que nos dice la palabra de Dios es que lo hicieron para cuidarlo. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea, o sea, para cuidarlo, que no lo maten. Realmente lo estaban cuidando. Y de Cesarea, dice, lo mandan a Tarso. No sabemos qué pasó en Cesarea. Pero bueno, termino en el versículo 31. Las iglesias tenían paz por toda Judea. Entonces, ya Saulo está creciendo. Ya pasaron como 3 años. ¿Vieron todos los factores que el Señor utilizó para hacerlo crecer? La iglesia lo cuidó. ¿A quién lo cuidaron en Damasco? Lo cuidaron en Jerusalén. Y ese crecimiento espiritual que ahora vamos a ver cómo explota su ministerio en manos del Señor, ¿no? Pero ese crecimiento individual se integra al crecimiento del cuerpo de Cristo.
No es que solo Saulo creció, sino que por medio de su crecimiento también iba creciendo la obra de Dios. Y esto tenemos que entender, hermano, que cuando vos estás ayudando a un hermano a crecer, estás haciendo crecer la obra de Dios también. No tenés idea de lo que el Señor puede hacer con la vida de tal hermano. Se convirtieron, las iglesias crecían, tenían paz, eran edificadas, se multiplicaban y sí, ya no estaba Saulo persiguiendo, ¿verdad? Claro que tenían paz y antes pensaban en qué momento me cae y nos lleva presos a todos, ¿no? Y él está aún en este proceso de acomodarse al plan de Dios para su vida. Y de aquí, ahora el texto va a saltar a Pedro, lo vamos a ver la semana que viene. Vuelve a enfoca de nuevo en Pedro. Pero cuando vuelva a aparecer Pablo en la escena, van a haber pasado 12 años, de los cuales no sabemos nada hasta que empezó, por así decirlo, los viajes misioneros o el ministerio público de Pablo. Pero acá en este intento vieron fallido de ministrar a los judíos cuando el Señor quería usarlo principalmente entre los gentiles y no era malo lo que él estaba haciendo, pero bueno, todavía estaba en ese proceso de entender o de tratar de ajustarse y estar en el centro de los planes que Dios tenía para su vida. Entonces, si estás en esa posición como nuevo creyente, sujetate a los planes del Señor. Deja que Él te guíe paso a paso, no pierdas ese celo por buscar la voluntad del Señor. Y nosotros, hermanos, seamos de ayuda para ellos, para los nuevos creyentes. Podemos ser esos factores humanos. Bueno, el Señor usa su propia fragilidad para afirmarlos, pero también usa formadores como Ananías, podemos serlo nosotros. Usa la familia de la fe, como usó a los de Damasco y a los de Jerusalén. Utiliza facilitadores, eso que, mirá, yo le voy a poner fichas a este pibe, yo le voy a poner fichas a esta piba, a esta señora, a este hombre, que recién se convierte. Sí, es verdad, ¿sabes qué? Nadie da ni 5 centavos, pero vamos a ponerle, ¿sabes? Vamos a ponerle fichas. Porque Dios se complace en utilizar este tipo de vidas y glorificarse. No deseches a nadie. ¿Me ayudan con la música, por favor? No caminó solo Saulo en sus primeros pasos como creyente. Caminó con toda esta gente que el Señor le puso en el camino. Y hermanos, cada creyente nuevo necesita acompañamiento. Cada creyente nuevo necesita un discipulador. Cada creyente nuevo necesita facilitadores. Cada creyente nuevo necesita una iglesia. Entonces, ¿a quién podés acompañar vos en sus primeros pasos? ¿Para quién podés ser un Ananías? ¿De quién podés ser un Bernabé? ¿Qué actitud tenemos como iglesia respecto a los recién llegados? Porque viste que es fácil cuando tenés, especialmente jóvenes, que ya tienen tal vez sus grupitos conformados de sus amigos de siempre, y cuando llega uno nuevo, necesita ser integrado. Porque no es fácil llegar y ser el nuevo. Entonces, que el Señor nos utilice de estas formas, como iglesia e individualmente, para el crecimiento de los demás.